¿Tienen y quieren hacer algún comentario o relacionar esto que vimos las clases pasadas con algo? No, no hay dudas ni nada. Bueno, había dos dudas, una que me dijo Ainhoa y otra que me dijo Eugenio. Y la de Eugenio la intenté resolver la semana pasada, pero hice malabares y ya no le entendí ni siquiera lo que yo estaba diciendo, me confundí. Entonces igual yo una vez o sea, planteo antes de que empecemos con el otro tema que es de Méry de Chartres y de la ética de Epicuro. Este, bueno, esta Ainhoa me había planteado este caso, que parecía un tanto contradictorio en la filosofía epicúrea. Nosotros decíamos, no sé si se acuerdan, que los epicúreos tomaban consideración de lo que pasaba en el mundo que nosotros alcanzamos a percibir, para decir que tal como funciona este mundo, funciona el mundo microscópico o el macroscópico también. De tal modo que si nosotros ahorita tiramos algo, pues se cae, y si tiramos esta otra cosa, también se cae. Y así dicen ellos, todos los átomos también están siempre cayendo. Entonces, Ainhoa lo que me dijo era, si es que todos los átomos siempre están yendo hacia abajo, y pues con su desviación voluntaria que hacen para chocar unos con otros, ¿cómo es posible que nosotros emanemos de nuestros cuerpos, pues, átomos, y pues les lleguen a ustedes como de manera horizontal o un tanto así? O sea, si todos los átomos caen, ¿por qué es que nosotros emanamos átomos de tal forma que les llegan de que hasta acá a la vista de Ainhoa y a la de Gonzalo también hasta allá? Este, y no di con una respuesta, o sea, no encontré en los textos como algo como que solucionara esa supuesta como contradicción de por qué si caen se van para allá. Pero lo que sí es que encontré algunas menciones que hacen a fenómenos como estos, que dicen que no todo átomo está siempre cayendo, sino que a veces los átomos, por los choques que tienen unos con otros, puede que este átomo fuera más rápido o algo así que este de acá, por estar los dos en un espacio como agua, pongamos así, porque dicen ellos que es en, bueno, digo espacio erróneamente, más bien, este, estando los átomos atravesando un conglomerado de átomos que forman un cuerpo como el agua, porque el agua vendría a ser también un cuerpo, pero que tiene cierto vacío como para que sea un tanto líquido y blando todo. Y esperen, no puse la presentación. Perdón por eso. Entonces dicen ellos que es en estos cuerpos que atraviesan los átomos donde uno puede ser más rápido que otro, donde uno puede tener más velocidad que otro a partir del peso que tenga cada uno, porque dicen que los átomos tienen unas cuantas cualidades, la de ser indivisibles, la de ser muy pequeños y la de tener peso y una que otra forma. Entonces, eh, cuando atraviesan estos cuerpos como el agua, el viento, pues ellos chocan con un montón de átomos más que hay por aquí y pues si están muy pesados, digamos, logran como que golpearlos y pues llegar hasta abajo. Si no están tan pesados, puede que se empiecen a ir como poco a poco lentos, que lo empiecen a golpear a este átomo en lugar de golpear a aquellos. Entonces dicen ellos que es en los cuerpos que atraviesan los átomos donde hay unos que van más rápidos que otros, pero es en el vacío donde no hay realmente nada más que vacío, donde todos los átomos van a igual velocidad. Entonces, pero bueno, esa nada más era una consideración aparte. Entonces, ¿qué es por el choque de los átomos? Que unos pueden moverse de un lugar, otros pueden moverse a otro. Y pues dicen eso, que así sucede en la realidad, que nosotros, por ejemplo, si en un mar intentamos hundir un bote de estos chiquitos, el bote pues va a salir como que saltando otra vez, que es como si los átomos del mar superaran en fuerza a los otros y los estuvieran como que devolviendo. Entonces, pues no encontré como tal una explicación a esto de por qué nosotros emanamos átomos de manera horizontal cuando dicen ellos que siempre están cayendo. Pero puede ser que a lo mejor de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo haya ciertos átomos que empujen con fuerza a los átomos que están en la superficie. Y capaz sí pueden ser los átomos que van a estar después en la superficie, después de que los que están en la superficie ya se vayan, los que los van a sustituir y que están detrás. Puede ser, a lo mejor es el caso, que los estén empujando. Pero pues sí, quién sabe, y no hizo notar eso. Y pues está padre, podemos ahí criticarlos de varias formas. Y pues bueno, esa era una explicación a eso. ¿Les queda alguna duda o algo? Bueno, la otra era una que planteaba bueno, no la planteó Eugenio como tal, me vino cuando Eugenio hizo un comentario sobre que quizá no eran tan racionales los epicúreos como si lo era Descartes o así. Y yo le puse, por ejemplo, el que los epicúreos daban argumentos de por qué la realidad es una en la que el vacío es infinito y la cantidad de átomos es infinita también, en lugar
puede ser vacío finito y átomos finitos también. Le dije eso, que estaban esos ejemplos, para decirle, oye, pues es que mira, fíjate, ellos se ponían a razonar, quizás hasta metafísicamente, para dar cuenta de varias cosas, y tampoco era como que todo lo basaran en los sentidos, aunque sí, trataban de adherirse lo más posible a los sentidos. Y entonces le empecé a decir que había argumentos para decir por qué no es posible que haya un vacío infinito y una cantidad de átomos finita. Y la respuesta era la que dan los epicúreos, es que en un espacio así infinito, pues como los átomos son finitos, puede que en algún momento se dispersen todos y nunca lleguen a chocar entre sí. Y pues no parece viable esa explicación, puesto que nosotros en la realidad vemos que hay cuerpos, y si hay cuerpos no es posible que estén los átomos desviados y no unidos entre sí. Puede que se llegue a ese estado, quién sabe, que a lo mejor todo se separe y que realmente la materia sí sea finita. Quién sabe, pero ellos no lo plantean así. Y el otro era, ¿por qué no puede ser el caso, según ellos, que la realidad sea una en la que haya un vacío finito? Es decir, que el vacío esté limitado con cierta delimitación y que tampoco haya una cantidad infinita de átomos, sino que sea una cantidad finita, delimitada de átomos. Ellos dicen que no puede ser así la realidad porque son un tanto tramposos, algunos dirían, porque se ayudan con su propia filosofía. Lo que dicen es que va a haber afuera del vacío. Supongan que esta figura es el vacío y esta es la cantidad finita de átomos. Lo que dicen es que va a haber fuera del vacío. Y ellos lo que dirán es, pues, por definición, si el vacío está limitado, lo que va a haber fuera del vacío, pues es nada, ¿no? Porque, pues, ¿qué va a haber si decimos que no hay algo y el no algo es nada, por decirlo así por definición? Pues va a haber nada. Pero lo que decían ellos es, pues fíjense, justamente el vacío es la nada. Entonces lo que va a haber más allá del vacío es más vacío, de modo que es infinito sí o sí el vacío por definición. Y decían ellos que la cantidad de átomos también era infinita, y no podía ser finita en un ejemplo así, porque como siempre están cayendo, pues se van a juntar todos y va a llegar un punto en que todos se mezclan entre sí y pues nunca puedan irse hacia arriba, porque por naturaleza los átomos no se pueden ir para arriba, a menos que otro los golpee. Pero que en un estado así, en que haya espacio finito y cantidad de átomos finita, pues todos se van a juntar y repegar. Pero pues sí, su explicación es esa. Lucrecio da un ejemplo, y es un tanto tramposo, les digo, según su filosofía, porque él dice, imagínense que son un arquero y que se van ustedes a los confines del mundo, hasta el mero límite del mundo, y ustedes pues tienen su arco y disparan. ¿Qué es lo que va a pasar? Si dicen que el mundo es finito, a lo mejor el arco pues va a chocar contra algo, y si no es finito, sino que es infinito, pues va a salir volando y quién sabe dónde va a dar. Pero lo que dice Lucrecio es que según con una de estas dos respuestas uno está afirmando implícitamente la existencia del vacío como algo infinito. Pero es un tanto tramposo porque lo que dice es, la flecha sí o sí tiene que llegar a donde tú apuntas. Entonces póngale que el límite del mundo es algo que parece como que aire, no parece como un muro ni nada. Entonces, si sí o sí tiene que llegar la flecha al punto al que tú apuntas, entonces pues sí o sí tiene que llegar, porque no te está dando otra opción Lucrecio. Entonces tú la lanzas y pues tiene que llegar allá de a fuerzas. Ese es un argumento que Lucrecio y los epicúreos, Epicuro mismo creo, da otro que me parece un poco más como que sensato. Pero bueno, esa es la cuestión. Esas eran las dudas que salieron. ¿Tienen alguna otra o así que quieran comentar? Bueno, ahora sí, ya para comenzar, vamos a empezar ahora sí a ver la parte ética del epicureísmo, porque nos detuvimos mucho en la parte física, en la que quería remarcar porque pues creía yo es muy importante para la cuestión ética, y los epicúreos mismos cuando iniciaban a alguien a su filosofía, lo que hacían era, si la persona estaba muy preocupada por algo, pues el epicurio, les digo, ponerse en ese plan de psicoterapeuta y preguntarle a la persona pues qué era lo que creía, qué era lo que tenía por miedos, y ya dejaban que la persona se desahogara. De repente el epicurio notaba algún prejuicio que tuviera, alguna cosa que hiciera que creyera tal cosa que le perjudicaba, y ya le decía, oye, mira, pues tienes esto, capaz sea esto lo que te esté haciendo mal, ¿es así o no? Ahí ya le seguían así. Iniciaban a la gente de esa manera,
o también exponiéndoles el sistema físico primero y después el sistema de teoría del conocimiento y ya por último la ética. O sea, ellos tenían esas dos maneras de proceder en su escuela. Y esto porque pues la ética tiene relaciones con la física, como les decía la otra vez. Uno puede estar tranquilo, que es el fin de la ética epicúrea, si sabe que los dioses son unos que sí existen, están viviendo tranquilamente, si la muerte es algo que no nos hace realmente mal, que los átomos de nuestro cuerpo cuando sufren daño lo que hacen es como que separarse todos entre sí, porque así como les decía el ejemplo del agua, entra un bote y el agua pues como que quizá hace que sus átomos se vayan hasta abajo y luego los hace que se empujen arriba entre sí y sacan el bote. En nuestros cuerpos es algo similar. Entra algún agente externo, dígase enfermedad o un dardo o algo por el estilo. Lo que pasa es que irrumpe en nuestro cuerpo, nuestra carne, y pues hace que los átomos que estaban habitualmente unidos del alma y de la carne, pues se dispersen entre sí y salgan como que movidos de un lado a otro. Y pues lo que busca el alma, como quiere sobrevivir, quiere vivir, pues es juntar todos los átomos de tal modo que después va a buscar la manera como que de hacer que esto que irrumpió y que se metió aquí, pues salga y que los átomos pues vuelvan a estar unidos tal como estaban antes, como era el orden habitual. Entonces, los epicúreos dan una explicación atómica incluso a estas cuestiones. Y pues bueno, la semana pasada veíamos un poco de la teoría de placeres, ¿se acuerdan? Este, Ellos postulaban que existían dos planos de nosotros, que son el alma y la carne o el cuerpo. Y esto no es algo que ellos hayan hecho original. Casi toda la filosofía epicúrea, de hecho, es como una reunión de un montón de piezas de distintas filosofías, de Demócrito, de Platón, de los cirenaicos. Pero lo que hacen los epicúreos es tratar de conciliar todas estas y unirlas de tal forma que pues lo que haga es que su filosofía sea una que nos dé felicidad. Entonces, esta teoría postula que hay placeres que son, les digo, del alma y otros de la carne. Y esta no es una división que ellos hayan hecho, es una división que hicieron los seguidores de este Aristipo y que son llamados cirenaicos. Aristipo era un hedonista. Hedonista es aquel que persigue el placer o que busca la felicidad sobre cualquier otra cosa, pero los hay de hedonistas a hedonistas, hay unos un tanto más extremos, otros más moderados como Epicuro mismo. Y Aristipo lo que postulaba, según recuerdo, era que existían estos dos tipos de placeres, pero él ponía a los de la carne por sobre los del alma. Y él decía que podíamos darnos un placer tras otro del cuerpo con tal de ser felices, porque el placer que nos da algo, creo, es uno que dura muy poquito. De tal modo que si nosotros lo que queremos es ser felices, convendría, según él, pues darnos un placer tras otro del cuerpo para así estar felices. Pero, pues, los cínicos, no sé si le respondieron a ellos con cosas que les decían, pero tienen una frase que es que el vientre, según ellos, es el Caribdis de la existencia. Porque Caribdis, les comentaba la semana pasada, era un monstruo mitológico de los mares que engullía a los botes o barcos que pasasen sobre él. Decían que tragaba 3 veces al día y que escupía 3 veces al día también, creo. Entonces los cínicos decían, el vientre es como Caribdis, o sea, está come y come y come a cada rato. Está vomitando después todo lo que saca uno. Y los cínicos, creo yo, lo que intentaban hacer con este dicho y junto con otros tantos, es que pues hay gente que busca cada rato darse muchos placeres como los sirenaicos, con tal de ser felices, pero al final resulta que están adoloridos o que están enfermos o les da el mal del puerco, como diríamos ahorita en la actualidad. Entonces, pues bueno, ellos postulaban esto, pero pues después habría algunos como los cínicos, les digo, que estarían en contra de estas ideas, y de Sócrates mismo. Encontré un pasaje que me gustó mucho de la República, de Platón. Déjenme lo busco. Esperen tantito. Aquí está. Sí. Encontré un pasaje que podemos interpretar de una forma que no sé si es
una forma que Platón quería que estuviera ahí en su texto originalmente. O sea, él lo interpreté de una manera que no sé si sea el sentido original que Platón le quería dar, pero aún así podemos jugar un tanto con su texto, está padre. En el libro 2 de la República de este Platón, lo que se hace es intentar buscar cómo es que surge la justicia y la injusticia en el Estado. Entonces, en una parte, pues dicen, oye, pues, ¿qué tal si lo que hacemos es especular sobre cómo se origina el Estado para ver cómo a la par es que se origina la justicia, así como también se origina el hacer viviendas, el asociarse unos con otros para ser autosuficiente de la ciudad? Entonces, lo que ellos hacen es proceder de esa forma. Vamos a imaginar cómo surge el Estado para ver si en esta imaginación surge de repente la justicia y decimos, ah, ahí está, eso es lo que podemos llamar justicia y esta injusticia. Entonces, en esta parte, Sócrates lo que dice es esto. ¿Alguien lo quiere leer? O... Uh-huh. Una vez construidas sus casas, trabajarán en verano desnudos y descalzos. En invierno, en cambio, arropados y calzados suficientemente. Se alimentarán con harina de trigo o cebada tras amasarla y cocerla. Servirán ricas tortas y panes sobre juncos o sobre hojas limpias, recostados en lechos fármacos por hojas desparramadas de nueza y mirto. Festejarán ellos y sus hijos bebiendo vino con las cabezas coronadas y cantando himnos a los dioses. Estarán a gusto en compañía y no tendrán hijos por encima de sus recursos, para precaverse de la pobreza o de la guerra. Entonces, en esta parte están hablando un poco de qué es lo que hacen las personas al asociarse por primera vez en el Estado, en los orígenes de esto. Y después de esto, igual ya no se los pongo para no hacerla más largo, pues Glaucón, que es el que está dialogando aquí con Sócrates, le dice, oye, no sabía que estabas haciendo un estado de puercos o para puercos. Y no sé en qué sentido se puede interpretar eso, si en el sentido irónico de que, oye, pues nosotros, no sé, gustamos mucho de darnos muchos placeres, así como los puercos, pero aquí no hay nada de eso. O en el sentido de que los puercos a veces no se les da mucho y pues ellos viven así con lo que les dan. No sé en cuál sentido de los dos se puede hacer eso. Y ya después lo que hace Sócrates es decir, ah, bueno, sí, olvidé esos placeres. No, pues vamos a darnos un poco de vino, le ponemos a estas cosas, cantamos y hacemos esto y lo otro. Y al Glaucón todavía le parece insuficiente esto. Entonces Sócrates dice, ok, pero es que parece que el estado que tú estás diciendo que formemos es un estado afiebrado y enfermo, uno que ya está viciado por darse placeres y en el que ocuparemos que traigamos médicos y quién sabe cuánta más gente que nos recupere después de estas pues cosas, digamos por ejemplo banquetes tremendos, orgías, cosas por el estilo. Y aquí lo que me llama la atención a mí cuando lo leí es lo de la nuez y el mirto. Yo me puse a investigar un poquito en Wikipedia qué era nuez y mirto y son unos tipos de plantas aquí, las tenemos. Esta de la nuez al parecer. Y según esto, si uno agarra una nueza y le exprime, que es el zumo, creo, lo que tienen las flores, ¿no? Si le exprime el zumo, se va a irritar su piel. Y esta otra planta, el mirto, es una planta que cura irritaciones de la piel, creo. Entonces yo me quedé de, fíjate, el Sócrates dice que nos acostemos en las nueces y en los mirtos también. Y después lo que pasa es que Glaucón rechaza esto y él prefiere los lujos. Entonces pensé, capaz está haciendo una metáfora de que nosotros estamos muy de cerca con la tentación, que podría ser la nueza, de exprimirle el zumo con tal de darnos algún tipo de placer, pero podemos no hacerlo y sin embargo seguir viviendo bien. Entonces encontré ahí esa idea ahí y no sé, me pareció interesante traerla, que quién sabe si sea lo que Platón quería decir o no al poner nuez y mirto en esto. Pero los epicúreos eran un tanto así también. Pongo esto para pues mostrarles que ya era una idea común en la Grecia antigua el hablar acerca de la moderación de placeres. Demócrito mismo, que es de quien se inspiran para la teoría atómica o atomista, no sé cómo se diga la verdad, ya tenía ideas de este tipo, de que uno para tener un buen ánimo debe ser justo, debe ser valiente, atrever a decir las cosas que uno piensa, debe darse una educación que sea apropiada para el alma de uno y no para lo de los otros. Entonces, ya hay ideas de este tipo. Y Epicuro lo que va a hacer recogerlas al parecer y el pronunciarse en favor no de los placeres de la carne, como sí hicieron Glaucón y Aristipo, sino él ponerse a favor de los placeres del alma. Y no es como que él ya no quiera dar placeres a la carne. Él dice que el placer del vientre es el más esencial de todos los que hay, porque si no comemos, pues nos morimos.
nosotros vimos las semanas pasadas que si no comemos, estamos emitiendo átomos que después ya no van a estar en nuestro cuerpo, por lo cual tenemos que comer para reponerlos, pero si no comemos, pues no va a haber algo que reponga estos átomos del cuerpo y pues por lo tanto vamos a fallecer según ellos. Así que para ellos, pues es esencial el placer del vientre, comer y beber, pero ellos se abastecen con lo más mínimo y ellos ven, como este Emily de Châtelet, después vamos a ver al ratito, que comiendo lo más pequeño, uno puede satisfacer su hambre y además cuando uno se dé un banquete, pues va a sentir un placer mucho mayor que al que está habituado ya a comer placeres continuos. Entonces, ellos pues dejan de lado un tanto el placer de la carne y se van por los placeres del alma, porque ellos consideran que los placeres son unos que pueden contraponerse a los dolores y que los placeres del alma son importantes de traérnoslos no solo para la felicidad, sino también para el quitarnos de preocupaciones y de dolores. Para ellos un placer del alma que es muy importante, que también lo será para Emily, para Demócrito y otros muchos, es el del estudio, porque encuentran todos ellos que con el mero hecho de estudiar algo que a uno como que agrada, pues va a hacer que nos sintamos bien, que quizá nos despejemos, que nos alejemos de ciertas ideas, pero incluso este Epicuro en algún fragmento dice que el filosofar, o sea, no como tal el estudiar un libro de filosofía, sino nosotros el ponernos a pensar, a reflexionar, es lo que nos puede quitar de perturbaciones y de dolores. Entonces, ellos considerarán que pues es lo que nos da placer al alma, lo más importante que nos deberíamos de dar siempre. Entonces, pues, dicen eso. ¿Y qué más les puedo decir al respecto? Hay unos placeres que son también, volviendo al mismo tema, veíamos la semana pasada, unos que son naturales y otros que no lo son, y otros que son necesarios y otros que no son necesarios. Y hay varias combinaciones. Hay unos que son naturales y necesarios, hay otros que son naturales pero no necesarios, y hay otros que ni son naturales y que tampoco son necesarios. Entonces ellos lo que encuentran es en la teoría del conocimiento una manera de saber qué placeres no son necesarios. Si ellos decían que nosotros sentimos lo que está en la realidad, sea, no sé, algo que toquemos y se sienta muy suave, y eso nos da una sensación, si es una sensación que es agradable a nosotros, debemos de procurárnosla siempre y cuando esta no nos genere un malestar a futuro. Entonces, ellos no son del tipo de decir a todos qué es lo que debe comer cada uno de ustedes por igual. Es decir, no les van a dar a todos ustedes, por ejemplo, una dieta de qué deberían comer y qué no, sino que lo que ellos dicen es, ustedes van al comer experimentar cierta sensación que puede ser agradable o desagradable. Entonces, si es desagradable, pues es mejor alejarse de ella, a menos que sea algo como un fármaco que nos haga sentir bien a la larga. Pero si es algo agradable, pues quédatelo, siempre y cuando no lo pongas en exceso. Y así ellos dicen, pues bueno, a lo mejor a uno le cae bien el vino, a lo mejor a otro no. Al que no, pues para qué se va a ir por él. Entonces, es con esto les digo de la teoría del conocimiento, con que ellos saben qué placer es darse uno sí, porque pues pueden conocer la realidad con los sentidos y no dudan tanto de esto al respecto. Y pues los que son naturales, dicen, son los más básicos como el comer, el dormir, los que pueden verse en los animales que hacen, y los toman, por ejemplo, los animales porque creen que son unos seres que no actúan por prejuicio como nosotros, sino que son más instintivos. Entonces, por analogía, de decir que ellos son semejantes a nosotros, pues dice, ah, bueno, pues si ellos hacen esto y con esto se abastecen, pues qué mejor que darle solo a esto. Entonces, claro, hay las diferencias de animales a animales, pero encuentran que lo esencial para nosotros podría ser el dormir, el comer, bueno, lo natural, perdón, dormir, el comer y el tener relaciones sexuales también. Pero, porque sea natural, no quiere decir que nos lo tengamos que dar. Están los deseos naturales o placeres naturales, pero también están los necesarios. Y ellos ponen que el dormir y el comer son tanto naturales como necesarios, pero el sexo es natural y es innecesario. Según ellos, uno puede vivir sin tener sexo y pues va a estar bien en su vida. Además de que si uno quiere darse sexo, pues va a ser complicado porque trae un montón de males, según ellos. Puede que haga sentir a alguien mal, puede que, no lo dicen ellos, pero en la actualidad podríamos decir, puede que contraigas alguna enfermedad. Entonces, para ellos es algo complicado, pero siempre y cuando digan
siempre y cuando la gente vea que el tenerlo nos pondría un mal a futuro, pues ellos dicen, está bien, pues hazlo. Porque para ellos el placer es uno que debería ser perseguido solo si nos trae placer y no dolor. Si lo hacemos, lo que estamos a punto de hacer, pero a futuro nos dará más dolor que el placer que ahorita estamos sintiendo, deberíamos evitarlo. Pero si nos trae puro placer, está bien. Si algo nos trae poquito dolor, pero una mayor cantidad de bien a futuro, pues qué mejor que darle. Como la psicoterapia epicúrea, que es una en la que uno enfrenta, digamos, a su propia alma, desahogando todos sus prejuicios, ilusiones, errores, que quizá le hagan sentir mal a uno, con tal de después ya adherirse a una vida mejor, según ellos. Entonces, ellos no rehuyen del dolor, sino que lo miden, calculan qué es lo que deberían hacer o no. Y en ese punto es en donde se parecen un montón a esta Emily, junto con todo esto otro. Porque, ahora sí, ya para empezar a hablar de ella, esta es Emily de Châtelet, y es una autora que está muy distante del tiempo de los epicúreos. Esta es del siglo XVIII, como de 1730 más o menos, en la época en que era madura. Y los epicúreos son como del 300 antes de Cristo, entonces sí hay una gran diferencia entre ellos. Y ella no se pronuncia como epicúrea, o sea, no dice de sí misma que sea una epicúrea, sino que simplemente sus textos son muy semejantes a los de ellos. Bueno, su texto de filosofía moral, que es este discurso sobre la felicidad, es un texto muy semejante al de los epicúreos. Y es posible que ella haya estado influenciada por ellos, porque su papá, dice Voltaire, sabía latín y conocía a la perfección a Lucrecio, y que esta Emily también lo conoció un tanto a Lucrecio. Entonces es posible que lo haya leído a Lucrecio, por ella haya conocido la filosofía epicúrea, y pues sí, que de ahí haya quizá obtenido esas ideas. Quién sabe, no se afirma en ninguna parte. Pero bueno, esta Emily lo que hace es enfrentarse otra vez como Epicuro y Lucrecio a una época en la que existen un montón de ideas religiosas que hacen que uno se sienta mal, que se sienta desdichado, que se sienta, obtuve esta imagen, está aquí en este libro por si la quieren ver en... Esperen, aquí está. Por si la quieren ver a más detalle, aquí está. Ahí se las pasan si quieren. Encontré esta imagen que creo que representa muy bien la situación del individuo francés de ese entonces, que es religioso un tanto, no de todos, pero sí de algunos. Y a mí me conmocionó mucho ver esta imagen cuando la vi, porque, pues no sé, me sacó de onda verlo al becerro ahí como resignado y atado, pues a punto como de ser comido ya o de ser quizás sacrificado, o, pues sí, entonces a mí me emocionó mucho cuando la vi por primera vez esta imagen. Y después lo que supe por el libro era que el título de la imagen era El Cordero de Dios. Y yo me quedé de, la madre. O sea, qué curioso, porque yo no conozco mucho la religión católica ni cristiana, pero al menos cuando iba de pequeño a la iglesia, pues escuchaba que cantaban al Cordero de Dios, que cantaban muy felices sobre él. Entonces verlo me hizo pensar, oye, no manches, o sea, me imagino como si todos estuviéramos cantando en la iglesia en este momento y detrás de estuviera este cordero ahí atado mientras todos están celebrando por el sacrificarlo quizá. Entonces, pues lo muestran aquí al cordero como un tanto resignado, como que parece que ya ni siquiera tiene ganas de pelear, pero tampoco ya ni se lamente de sí, como si ya estuviera simplemente aceptando su como destino, si es que hubiera uno. Y pues lo que hará esta Emily, como los epicúreos, será tratar de darle libertad a la gente, tratar de decirle que el curso de la realidad no está supeditado a una voluntad divina, ni tampoco a un determinismo físico, sino que el curso de la realidad, dicen los epicúreos, es uno que está determinado tanto por el azar, que es este movimiento libre que tienen todos y cada uno de los átomos de moverse para acá o de para acá. No podemos quizá calcular cómo va a ser la realidad dentro de 15 años, puesto que los átomos son libres y pueden moverse donde quieran, no hay como una manera de calcularlos. Pero pues todos se rigen por una necesidad, todos caen, todos tienen ciertas formas que van a hacer que se unan con otros, pero también pues está nuestra propia libertad de nosotros, que pues viene a ser un tanto como el azar, pero ya con este factor de nosotros razonar sobre lo que estamos haciendo.
Entonces, para los epicúreos y para Emily un tanto, aunque no lo diga, la realidad no es una que esté determinada por mero azar o necesidad, sino que por varias cosas, y nosotros podemos hacernos partícipe de eso e intentar hacer que el azar entre lo menos posible en nuestras vidas o en nuestras casas, siguiendo ciertas pautas, que es, pues sí, que son las mismas pautas con las cuales podemos conseguir la felicidad según ellos. Entonces, lo que hace Emily en su libro, del discurso sobre la felicidad, es, como les digo, dar ciertas sugerencias de cómo actuar para obtener la felicidad. Y están sintetizadas en esta imagen, son unas tantas que son como el tener salud, no tener prejuicios, como les mencionaba hace rato. Y esto es un tanto escandaloso para su época, porque lo que ella dice después es que todo aquello que no pueda ser examinado por la opinión, digo, por el examen o la reflexión, y que no se sostenga, es un error. Entonces, si hay algo que no puede sostenerse argumentativamente, es un error, y todos los artículos de fe, dicen los editores de esta Emily, como Robert Maussy, vendrían a ser errores también. Entonces, es un tanto escandalosa esta afirmación, es un tanto atrevida también, porque pues lo que parecería estar haciendo es rechazar la religión o tratar de hacer que la religión aspire a ser algo más racional y no meramente instintivo, intuitivo o de fe. Pero como quiera, su fin parece ser no el de hacer una revolución social y causar escándalo, aunque gustaba de hacer eso con Voltaire, sino que ella, al parecer, con este texto quería darse un poco de claridad a sí misma, porque estaba viviendo un momento en que ya estaba quebrando con Voltaire, eran pareja ellos dos, y habían vivido 10 años juntos, más o menos, porque Voltaire de repente se iba de un lado a otro, casi lo arrestaban en una parte, entonces era como Voltaire y sus aventuras que tampoco eran tan agradables para él, pero que vivía justamente por él sí meterse al escándalo y publicar obras de teatro que eran pues muy perjudiciales para el orden social, por decirlo así. Entonces, esta Emily Dicen escribe esto en un momento en que todo esto ya está terminando, Voltaire ya se separó de ella, esta Emily quizá ya descubrió para este momento que Voltaire estaba saliendo con su sobrina y ella no sabía, pero es un tanto chocante esto porque Emily justamente tenía un esposo ya con el que se casó a los 20 años, no sé si ella se casó voluntariamente con él o se lo impusieron a él por esposo, pero Emily tenía a su esposo y sin embargo pues estaba siempre con uno u otro amante. No era que anduviera con varios a la par, sino solo con su esposo, que rara vez veía porque era un político o general, no me acuerdo, que se movía de lado a lado. Pero sí estaba de que con uno y terminaba con él y después con otro. Y no por como mera maña, sino que ella tenía sus razones. Ella decía que si en la vida no hay algo que valga más la pena que el darnos sentimientos agradables, sensaciones bonitas, con tal de tener la felicidad, entonces, pues estaría bien darnos como ese gusto de estar enamorados cuando lo estemos, puesto que el amor es, al parecer, según ella, lo que más nos da felicidad. Aunque es un tanto complejo, porque esta Emily, junto con los epicúreos, lo que hará será decir, hagan esto para obtener la felicidad, pero todo esto que hagan ustedes serán cosas que dependen de su propia voluntad y no de la de los otros. Así es como uno puede zafarse del azar y hacer que no entre tanto en su vida, al hacer que todas nuestras acciones las hagamos nosotros mismos y no busquemos que dependan tanto o del Estado o de los demás. La semana pasada veíamos incluso cómo ellos sugerían no meterse en la política porque era un ir y venir de tiranos, de ideas, de gente que quizá buscaba matar a uno mismo. Y en ese entonces, de Epicuro, ya habían pasado varias cosas. Platón ya había ido a, creo que era Siracusa unas 2 veces, como dice en su carta séptima, y en una terminó huyendo de la misma ciudad, porque estaban casi casi que queriéndolo matar, terminó siendo esclavizado por un momento hasta que lo compraron sus amigos por pura casualidad. Había estado en Anaxágoras, que a pesar de ser amigo de Pericles, que era como el líder más eminente de Atenas, por haber dicho que un meteorito que cayó no era algo divino, sino una mera roca del espacio, pues fue intentado ser desterrado de otras partes. Y estaba Demócrito mismo, de quien dicen que como su teoría iba a ser polémica con la religión tradicional, se inventó el personaje de Leucipo para atribuirle la teoría atomista y decir, no, pues si buscan a alguien que sea el creador de esta teoría, ese yo no hice esto. Con tal de que si lo quieren matar, allá está. Y las razones para esta interpretación de que Leucipo es un personaje de Demócrito,
son las de que, al parecer en sus biografías, dicen que Leucipo nació en Mileto, se fue después a Efeso, a Samos, a Atenas, creo que después, y lo que dicen algunos comentadores como Ana Míneca es que todos esos lugares son lugares en los que surgieron filósofos importantes, como Tales, Anaximandro en Mileto, Pitágoras en Samos, Heráclito en Efeso. Entonces dicen, Leucipo vendría a ser como la suma de todos estos. Entonces, ya había habido intentos de filósofos por hacerse políticos. Incluso cuentan de Pitágoras, que era un hombre que apoyaba mucho a la gente le gustaba mucho Pitágoras, incluso lo invitaban a lugares para que él mandara. Pero hubo un tiempo, dicen, en que la gente como que ya se hartó de los pitagóricos, y un día en que estaban todos reunidos en una casa, la mandaron a quemar, y pues que ahí murió Pitágoras, dicen. Y lo que es irónico, porque dicen que Pitágoras estuvo huyendo de la gente que lo persiguió, si es que salió del incendio, y cayó en un campo de habas y ahí fue asesinado por mucha gente. Pero lo irónico es que Pitágoras decía que si eres pitagórico no debías de comer habas. Y hay razones extrañas para esto, no logran dar los comentadores con algo fijo, pero dicen que a lo mejor es porque las habas se parecían a las puertas del Hades, infierno de los griegos, o porque se parecían también al pene de los hombres. Entonces dicen estas dos razones y Pitágoras terminó muriendo ahí en un campo de habas, que era lo que justo decía que no hicieran las personas. Pero bueno, lo que voy es, Epicuro vivió un tiempo en que ya era consciente quizá de estos intentos de filósofos por hacer política y había visto que terminaron mal. Zenón incluso fue arrestado y se cortó su lengua con tal de no decir nada de lo que le pedían de información. Entonces llegaban a puntos un tanto brutales a veces. Y pues bueno, lo que quieren los epicúreos es que lo que tú hagas para conseguir la felicidad sea algo que dependa de ti meramente y que no intervenga tanto con los otros, para que así, pues les digo, no entre el azar tanto en tu vida que puede conllevar enfermedades, males para el cuerpo. Entonces, tanto los epicúreos como esta Emily, pues propugnan esto. Pero el problema está en que Emily es una persona que dice de tener un alma muy tierna, la más tierna quizá que se hizo en el siglo, porque dice que la divinidad se cansa tanto de hacer un alma tan tierna y tan enamoradiza que no puede ser otra después de otro siglo, la misma divinidad. Entonces ella en un tiempo se consideró a sí misma como esa alma tierna que la divinidad creó. Y esto no hay que quizá tomárselo tan literal, de que ella crea que hay un Dios que hace almas y que se cansa por hacerlas, si es que son muy enamoradizas, lo cual supondría un esfuerzo tremendo para ellos, sino que eso puede ser más bien una metáfora. A Emily le encantaba la ilusión, ahorita lo vamos a ver, y le encantaba el teatro también. La poesía no mucho, pero cuando era de Voltaire y Voltaire ahí le ponía dedicatorias un tanto atrevidas o eróticas, ahí sí le gustaba, dicen. Pero ella gustaba mucho pues de la literatura, y en la parte en que menciona eso en su discurso de la felicidad es una parte más íntima, porque el discurso se puede dividir en dos partes, uno de meras pautas que da y otro de una como idea más íntima de lo que ella entiende por la felicidad y el amor. Y se nota porque empieza después a mencionar este ejemplo literario cuando antes había sido como que muy formal en todo lo que había escrito. Entonces capaz es una mera idea de ella, metafórica, simbólica, para explicarse las cosas. Pero pues ella es un alma así, dice. Y pues qué complicado, ¿no? Justamente decir que hagamos cosas que dependen de nosotros, pero el amor es algo que no depende tanto de nosotros, sino como de un impulso que sentimos y de que el otro nos cuide. Y pues está muy chido, porque aquí está. La semana pasada les había hablado de Lucrecio y de su teoría del amor. Y esta autora, Martha Nussbaum, es una filósofa norteamericana que gusta de los filósofos antiguos. Se lo recomiendo mucho este libro a ustedes. Es un libro en que expone como las partes prácticas de cada filosofía, escéptica, estoica, platónica, aristotélica y epicúrea. Le falta la cínica, pero esa no la expone ahí. Pueden consultarlo en otras partes eso. Pero lo que hace ella es no solo mostrar la parte práctica, sino la parte práctica de cada filosofía que está asociada con esa parte como farmacéutica de cada una, porque lo que tienen en común todas estas es jugar con la imagen de la medicina, decir que su filosofía es como una medicina y ellos son como médicos del alma. Entonces, en este libro lo que hace es poner esos rasgos de estas filosofías, y en la parte de Lucrecio menciona esto que relaciono con Emily, que es el punto que hago de conexión entre ellos y ella. Dice,
El poema de Lucrecio insiste en que con la eliminación de la ilusión en el amor, debe desaparecer toda sensación de misterio, maravilla y excitación más que cotidiana del Eros. La semana pasada pues les mencionaba esto, que al parecer en el acto erótico había varios prejuicios de por medio, como el intentar fusionarse con otro, el creer que es una media naranja, creer que su esposo debe ser como una deidad, que se debe ser alabada y debe ser perfecto. Entonces, este Lucrecio combatió contra estos prejuicios, los eliminó, y pues, lo que pasa es esto. Insiste en que debe desaparecer toda sensación de misterio, maravilla y excitación más que cotidiana del Eros. Lucrecio parece creer que esas sensaciones proceden íntegramente de ilusiones cuasi religiosas y del odio al sentimiento de carencia personal. Una vez curados, tendremos amistades gobernadas por la voluntad y deliberadamente establecidas, con la añadidura del placer sexual y la crianza de niños. Esto último contendrá los riesgos y vulnerabilidades propios de la amistad, pero carecerá de todo estímulo erótico más profundo. Así, para este Lucrecio, el amor ya establecido entre parejas vendría a ser uno que está más formado por estos deseos naturales, quizá necesarios también, pero también por la misma amistad. Y ya no habrá como que ese misterio de querer fusionarse con otro, sino que todo se va a ver como mera naturaleza. Tengo ganas de tener sexo y tú también, y somos amigos, sabemos que no nos va a hacer daño, pues órale. Él sugiere estas dos vías, o uno no tener pareja o tenerla, pero si la tiene, pues habituarse a la persona que es una persona no divina, sino una persona igual que uno mismo. Pero el problema, dice Martha Nussbaum, es que Lucrecio no llega a preguntar si no podría encontrarse un estímulo y una belleza intensos precisamente en sentirse necesitado y vulnerable delante de una persona a la que se ama. No llega a preguntar si una cierta clase de profunda excitación sexual no podría venir precisamente de la pérdida de control y la aceptación de la enorme importancia de otra persona distinta para la entera vida de uno. Porque Lucrecio, pues, dice, el amor que yo propuno es uno que va a llegar con la habituación y con la amistad, no tanto con estas ideas que nos vamos a hacer de los demás. Pero pues uno podría decir, como esta Nussbaum, que pues ya se pierde como que todo lo misterioso y impactante del amor, ya se vuelve algo quizá cotidiano, como el formar una amistad con otra persona. Quizá ya no tan emocionante más que pues sí, por el mero hecho de sentirnos bien en nuestro cuerpo. Entonces, dice, en un amor así, la realidad separada del otro no es objeto de odio ni oposición. Se convierte a la vez en fuente... No, espérenme. No, ya estaba yéndome a otra parte. Pero lo que dice ella es que hay otras teorías del amor, como una de Platón, creo que expone en el Fedro, que no conozco muy bien a ciencia cierta, pero en las que se mencionan que uno podría sentir esa excitación que ella no siente por la ilusión, en ese miedo de perder a la otra persona si es que la quiere mucho. Entonces, lo que Lucrecio hará será quedarse en este punto en que dice, quédate con la mera amistad y ya quizá no va a haber gran emoción, ya no va a haber algo que te perturbe, que te haga querer perseguir muchas cosas como riquezas, ropas muy ricas o opulentas, y ya uno va a estar tranquilo. Pero esta Nussbaum lo que problematiza es, oye, pues lo especial del amor es justo eso, ¿no? Como un estado de éxtasis. Pero el epicurio no quiere eso, porque eso va a hacer que uno se inquiete, y pues eso no está bien para ellos. Ellos quieren estar lo más tranquilos posibles. Un placer que ellos encuentran esencial es el del alma, que es el de encontrarse ya por quizá una cantidad entera de semanas, de meses, tranquilo y ya sin preocupaciones. Pero si uno mete como estas cuestiones de depender del otro y de sentir ese éxtasis, pues uno quizá va a elevarse demasiado. Entonces ahí parece ser el punto de quiebre con los epicúreos entre Emily y Lucrecio, especialmente, porque Emily sí querrá dar ese paso y lo que ella encontrará será justo lo que les decía de esas teorías amorosas, que la emoción viene, sí, de la amistad, como dice Lucrecio, de la amistad con la otra persona, de conocer su carácter, pero menciona que es raro que las personas se sientan cómodas consigo mismas siempre. Es decir, va a llegar un punto en que la pareja se canse a lo mejor de la otra persona y busque a otra. Entonces, lo que dice Emily es algo muy curioso, porque ella sugiere que para mantener vivo el fuego, por así decirlo, uno haga que la pareja tema de perder al otro, porque así va a estarse este juego de que, ok, lo pierdo, lo obtengo, ya mero se va, ¿no? Siempre no se fue. Entonces,
ella menciona, está bien interesante esto, que no lo menciona explícitamente, pero que así como en los juegos de apuestas, según ella, y Blaise Pascal también, creen que lo que mantiene a la gente atada a las apuestas es el temor de perder su dinero, pero también la esperanza de ganar más y más riquezas. Emily lo que sugiere de esa manera semejante de esto es que el amor quizá funcione ya de una manera semejante, en que uno, para estar como que emocionado con las otras personas, bueno, con la persona amada, pues sí, este, intente hacer sentir a la otra como que la... Esperen, déjenme lo reformulo, perdón. Hacer sentir a la otra persona que nos vamos a ir y que ya no vamos a estar en la relación. Pero no dice que esto lo tengamos que hacer siempre, en todos los momentos de la relación, sino cuando uno ya está viendo que parece estar apagándose el fuego y cada quien ya está yéndose por su camino. Si la otra persona reacciona, queriendo hacer que uno se quede con esa persona, dice, ah, mira, hay esperanza todavía de que se avive la llama. Pero si uno actúa de esa manera, como que haciendo como que se va de la relación y el otro no hace nada, dice, ah, pues es mejor ya pasarnos a otro placer que nos distraiga de esto y con el cual podamos sentarnos bien. Y ella lo que dice es, el placer que nos deberíamos de dar es el del estudio, porque, bueno, no todos, eso es algo chido de su filosofía, que es una filosofía un tanto orientada también hacia las mujeres y no solo los hombres, como suele a veces ser el caso en estas filosofías. Ella dice que uno debería hacer aquella cosa que dependa de uno mismo y que pues le traiga felicidad y que además le traiga gloria, porque dice ella que casi todas las personas sienten un amor tremendo a la gloria y que la persona que dice poder vivir sin el amor y sin la gloria es una persona que realmente tiene muy escondido en el fondo ese deseo, pero que no quiere cumplir, pero que a la vez sí, con tal de quedar bien con otros filósofos, como quizá los estoicos o los cínicos, pero que dice todos tenemos como ese deseo. Tampoco uno debe de excederse. Epicuro decía a un amigo que si quería ser rico a un joven, no le diera dinero, sino que le restara ambición. Así Emily también dice, para ser rico a alguien no debes de darle ambición o que sueñe muy en grande, sino que pues busque ser feliz y busque hacer algo que pues le traiga el aplauso de los que son honrados o que son virtuosos en su arte. Entonces Emily lo que dirá es que las mujeres en su entonces parecen encontrarse en una situación en la que los hombres las ensombrecen en todo lo que hacen. Los hombres en su época, según, hacen un montón de actividades en las que no hay participación de mujeres, de modo que lo que puede hacer una mujer es algo pues mínimo a diferencia de lo que ellos. Entonces, ella dice, pues fíjense lo que todos los humanos parece que podemos hacer, puesto que tenemos razón, es estudiar. Así la mujer puede estudiar, sentirse bien con eso, ser buena en lo que está haciendo y ser aplaudida por otros en, no sé, el congreso de quién sabe cuál o en tal asociación científica de tal parte. Ella de hecho varias veces intentó entrar a ciertos grupos científicos. Una vez la rechazaron, en otra ocasión no, pero era muy inteligente, dicen. Tenía incluso en su mansión, que no se las enseñé, es esta. Son varias imágenes, pero esa es la misma mansión, todas ellas. Esta era una mansión que tenía en Cirey, creo, y pues ahí ella recibía, creo, dinero de su esposo. Su esposo era de una posición política algo alta, creo. Entonces, pues podía abastecerse de cosas. Dicen que tenía ciertos anillos un tanto caros, creo, o materiales así de ricos. Pero además de tener libros de a montón y riquezas acomodadas, tenía, dicen, cuartos específicos en los que ella hacía experimentos de física, porque ella era amante de la física. Incluso dice que es con el conocimiento de la realidad con lo que podemos estar quizá más relajados y tranquilos, justo como los epicúreos, en un libro que hace de física, sobre el fuego, creo que es. Tiene un tratado sobre el fuego y tiene también una traducción que hizo de Isaac Newton. No es el de ella, este es un texto que hizo Voltaire sobre como una introducción a la filosofía de Newton, porque en ese entonces científico era algo parecido a filósofo, no era como que tan distante el significado de uno y otro. Entonces, este texto es uno de Voltaire en que introduce al lector a la filosofía de Newton, que era como muy popular en ese entonces, y no lo hizo él por sí solo, sino que cuando conoció a esta Emily, ella le estuvo dando, por así decirlo, clases de Newton, y pues él se sintió fascinado por todo esto. Dicen que incluso fue su propio funeral, al de Newton.
Entonces, esta es como la introducción a ese libro de Voltaire. Y está bien padre la imagen, les decía la otra vez, porque aquí en la portada podemos ver a este Voltaire, al parecer aquí escribiendo, iluminado por una luz que viene de donde está este Newton acá sentado en los cielos, que hace reflejo en un espejo que carga esta Emily, de tal modo que llega hasta acá a la sala de estudio de este Voltaire. Y es un tanto simbólica la imagen, porque a Newton lo podemos pensar aquí sentado en una nube, como que ya está en los cielos, a lo mejor no está ahí para pues hablar con ellos, pero pues Emily puede leerlo directamente desde el latín, y pues mencionárselo a este Voltaire, lo que dice en un sentido estricto, el texto, y pues dándole clases también. Entonces está muy chida la imagen, a mí me gusta mucho. Y aquí Newton carga con una esfera, no sé si sea el mundo, y un compás. Y esos mismos elementos los podemos encontrar en un retrato que hacen de ella para la portada de un libro, creo, o colaboración de un libro suyo. Creo que sí era para eso. Y pues aquí tenemos el compás y la esfera que no se alcanza a ver. Hay más elementos, pero no la hice grande, desgraciadamente, la imagen. Pero bueno, ella gustaba de la física, les digo, y pues mencionaba esto, que si uno ya perdía a su amado, pues podía irse al otro tipo de placer, que es como el más placentero de entre los que hay, que es el estudio, porque depende de uno mismo, y pues nos hace sentir bien, nos hace tranquilizarnos, y para ella era el de la física. No daba pautas de que sí o sí tuvieran que estudiar física, sino que uno puede estudiar pues aquella cosa que a uno le gusta o que convenga a su alma quizá. Pero bueno, esa es Emily en la parte del amor. Tiene una parte muy curiosa eh, sobre el primer amor. Está bien curioso. Chin, se perdió el texto. Bueno, traía el texto traducido porque estaba en francés, entonces lo traduje con Google Traductor al español. Pero en esta edición no se encuentra ese dato. Pero en la edición en francés, en una nota a pie de página, cuando Emily habla del primer amor, viene un dato bien interesante. Esta Emily dice que un alma tan tierna como la suya, ¿cómo era? Fracasaría usualmente en el amor, más que nada en el primer amor. A ver, espérenme. Miren, una primera pasión, que vendría a ser como un primer enamoramiento, lleva fuera de sí hasta tal punto a un alma de este temple, al alma más tierna, más enamoradiza, que queda inaccesible a cualquier reflexión o cualquier idea moderada. Y está bien chido porque Emily no ahonda más en esta cuestión del primer enamoramiento, pero el editor Robert Maussy, en las notas a pie de página del discurso en francés, pone una anécdota que recogen en una carta, no me acuerdo de quién, pero que dicen que esta Emily con su primer amante, y no sé si por amante se refiere a amante estando ella en relación ya de matrimonio o amante antes de matrimonio, no sé, perdón, pero que el primer amante con el que estuvo, yo creo que con el primer amante en general, para que quede bien la anécdota, tiene que ser así. Pero pues con el primer amante, pues ella estuvo disfrutando un buen tiempo con él, pero él después empezó a alejarse de ella, se empezaron a distanciar y pues quedó un tanto fría la relación. Entonces, lo curioso dicen es que Emily invitó a su casa al amado para decirle que quería cortar con él y pues ahí tenían tazas de té. Entonces Emily le dijo a él que le sirviera una taza de té y pues que ella lo iba a tomar, así de favor. Entonces ya él se va, pero antes de que se vaya, Emily le da una carta que quiere que abra que quiere que abra durante su transcurso en la calle. Entonces su amado la abre, Ginebra creo que se llamaba el señor, no me acuerdo, pero la abre y dice, me envenenaste con el té de tu mano o algo así. Y parece ser algo poético. Y yo pensé, la madre, o sea, se referirá a que él envenenó su alma estando relacionada con ella. Y no, uno sigue leyendo esa carta y resulta que este señor volvió corriendo casi casi a la casa de Emily para darle un antídoto contra veneno. Entonces lo que dicen es que a lo mejor Emily quería en cierta manera suicidarse o enfermarse, por esa como ruptura que tuvo con él y que no como que supo llevar. Entonces está bien curioso porque aquí Emily no menciona ese dato de su propia vida, que dice así, les digo, una primera pasión lleva fuera de sí hasta tal punto un alma de este temple que queda inaccesible a cualquier reflexión o cualquier idea moderada, o sea, no hay, según ella, raciocinio,
y pues ella casi se suicida, dicen. Entonces está curioso. Les digo, ella es alguien desde joven que pues se deja llevar mucho por sus pasiones. Y es justo lo que ella va a promulgar, por así decir, en su filosofía. Lo más importante será darnos sentimientos agradables, sensaciones agradables y pasiones cuando las haya. Ella no cree que uno pueda darse pasiones a uno mismo, pero sí que uno pueda agarrarse de las pasiones cuando le vengan. Y hay varias, como el amor al estudio, el amor a la gloria, está la gula, está el enamoramiento, pero cada una pues puede traer sus propios riesgos. Puede que en exceso la gula haga que nos sintamos mal y que empecemos a vomitar de rato, o que tengamos estreñimiento, quién sabe. Pero ella dice que pues apenas llega una pasión, pues que la agarremos. Dice que también un arquitecto que fue con un papa en ese entonces, pues era muy bueno, era muy amable. Pónganle que casi como Felipe, yo creo, entonces, que era muy amigable, muy, humorista también, y que el Papa pues se sintió bien estando con él por varios días. Entonces el Papa le dijo, oye, pues ¿qué quieres? O si pudieras pedirle algo a Dios, ¿qué es lo que quisieras? ¿Qué quisieras que yo te pudiera dar? No, pues dile a Dios que me dé tantas pasiones posibles como sean, en lugar de cualquier otra cosa. Y era un tema común en ese entonces. Este arquitecto buscaba las pasiones incluso de la mano de Dios. Esta Emily decía que uno pues se las buscara, no, que no se las buscara dar, sino que buscara agarrarse de ellas cuando vinieran. Era una época en la que pues había un tanto de libertinaje y también un tanto de reivindicación de las ilusiones. Y ella menciona que pues las ilusiones, a pesar de que en la filosofía tradicionalmente sean vistas como un error o como la doxa quizá o algo fantasmagórico que no tiene pies ni cabeza ni se puede sostener, ella dice, bueno, puede que la realidad vista desde la fantasía sea así, desde la ilusión sea así, pero pues nos trae felicidad, ¿no? Uno va a una obra de teatro, sabe que esas marionetas que están ahí jugando pues son falsas, pero uno se cree la historia que están contando y se siente feliz por eso. Jugaban, dicen, con marionetas en su castillo o mansión, no sé cómo se le diga, y gustaba, les digo, de obras de teatro. Entonces, ella menciona que pues la ilusión, sea que vengan sueños, bueno, eso de los sueños creo que no viene con ella, con Epicuro sí, pero pues sí, si uno se da ilusiones que sí están en el poder de uno imaginar, pues va a ser feliz. Uno puede traer en lugar de malos recuerdos, pues buenos recuerdos. Y si uno está siendo inundado por un montón de malos recuerdos, siempre está la posibilidad de que uno traiga sus buenos recuerdos del pasado o incluso imaginar situaciones agradables. Entonces, decían incluso algunos poetas de su época que preferían ser engañados con ilusiones y estas les iban a traer felicidad y, no sé, complacencia, en lugar de ver una realidad que fuera cruda y que realmente no les diera lugar a ellos, pues de algo pasional. Entonces, pues es algo muy común en su época, no es exclusivo de ella, pero lo que resalta en Emily es su carácter íntimo, porque Robert Maussy, el editor, les digo, de Emily, hizo un texto que se llama La idea de la felicidad en la literatura francesa del siglo XVIII y da como que explicación de cada uno de los textos de poetas, filósofos que había sobre la felicidad en ese entonces, y dice que casi todos ellos son o muy repetitivos o muy secos en el lenguaje, y que el de Emily destaca sobre todos ellos por tener ese como carácter íntimo que no tienen los demás, y que funciona como manera de síntesis de las ideas de la época. Entonces, si uno quiere como conocer esas opiniones, pues puede bien agarrar su libro y leerlo, sirve como un buen punto de referencia. Entonces, pues ya mencionamos varias cosas, de las ilusiones, de la salud, no, de la salud no, de hecho, aunque ahí está, es algo muy básico que es, pues, como les digo, no excederse en las pasiones que a uno le llegan, no atascarse de comida, como ella menciona, y pues, sí, es básicamente esto lo que ella propugna. Y ¿qué más les puedo decir? ¿Tienen alguna duda, comentario o algo? Fíjate, ¿puedes poner la foto en la que está Emily con el compás? Porque estaba pensando, no sé si, a ver, explican en algún lado la relación entre los epicúreos, Emily, el compás y la esfera. Ajá. No sé si, bueno, te estoy preguntando si existe una explicación. Con una relación entre los epicúreos y ella.
el compás y la esfera. A lo mejor existe, pero no estoy informado de eso más que de este punto que les comenté, de la relación que hay entre este retrato y la otra imagen. Pero bien podemos relacionarlo con el epicureísmo, porque pues veíamos las 2 semanas pasadas que ellos sí tienen una idea muy compleja del sistema físico, e incluso está impresionante porque nos parece complejo, o bueno, al menos a mí me lo parece así, lo que expusimos las semanas pasadas, pero eso es solo un cachito de un montón de información que había de física. Dicen que de física tenían alrededor de 37 libros escritos por Epicuro, pero nos han quedado cachitos que les digo, son fragmentos que vienen en este libro y muy poquitos que son. Entonces, los epicúreos, que eran epicúreos muy comprometidos y que investigaban a cada rato, sí se ponían a analizar un montón la realidad física y a darle explicaciones. Entonces, actualmente como que queda un tanto de lado esa cuestión de la física en los epicúreos. Lo que más interesa actualmente es su parte ética. Ajá, porque es muy aplicable para la vida de uno mismo, de hecho. Y pues esa podemos ponerla como de relación, en tanto que ellos también eran así. El único que dicen que no se metían tanto, creo, era en la meteorología, creo, en cuestiones de los cielos, de los tornados, que en eso creo que no se metían mucho, pero en otras cuestiones sí indagaban bastante. Y ¿tienen esa relación? ¿Quieres decir algo más? Es que me llamó la atención porque, bueno, estaba pensando, me pareció pues, sí, curioso, al menos la simbología, porque también había escuchado, ¿qué era? Que esa simbología la relacionaba mucho con el orden, con la arquitectura, aquellas personas que como que ven una ordenación en el cosmos y creen en esa ordenación en el cosmos. Entonces lo vi como que en ese sentido, como el pensamiento tanto epicúreo como estoico de que, bueno, todo pasa, sí. Pues sí, como el cosmos quiere. Entonces, pues me gustó la relación de la simbología. Lo vi por ese lado, pero pues quería preguntar si iba por ahí o no. Sí, pues puede ser que sí. Hay unas ideas muy bellamente expuestas en el poema de Lucrecio sobre la naturaleza. Porque si bien les digo, los epicúreos creen que la realidad se basa en esas 3 cosas, azar, necesidad y libertad individual, no es como que la realidad esté cambiando a cada rato y que a pesar de que no hay una providencia que esté ahí calculando cómo deben ser las cosas, a pesar de eso les digo, ellos creen que hay un orden estable y que no varía, y que si varía va a tardar años, siglos en que pase. Les decía, los átomos para ellos son estas partículas pequeñísimas, pero que tienen su propia forma, su propio peso, y que se enlazan unas con otras que son semejantes. Y para los epicúreos, los planetas se forman a partir de pues, esos conglomerados de átomos, que es un proceso que quizá tarda muchísimo en que se forme, pero que una vez que pasa y que ya está puesto un planeta, es muy difícil que el propio planeta deje de existir. Puede que sí, pero que tarde milenios incluso o algo así. Entonces ellos creen que como nosotros estamos viviendo ya ahorita en este momento, en que está la Tierra establecida, hay mares, hay montañas y así, ya quizá pasó como ese momento de la creación y llevamos pues un montón de años como, bueno, más bien los seres vivos llevan existiendo, tenemos noticia, un montón de años aquí. Al menos de los humanos podemos remontarnos quizá a los egipcios con sus textos antiguos y decir, llevamos quizás 5000 años aquí como humanos. Entonces, los epicúreos, a pesar de que creen que pues siempre están cayendo átomos y átomos, creen ya que hay como una estabilidad en los cuerpos que están compuestos, y pues sí, que todo parece muy ordenado y que ese orden quizá es pues uno, pues por esa misma naturaleza de los átomos y no tanto por un cálculo de Dios, porque está chido. Diógenes de Nuanda, el que hizo esta inscripción de textos epicúreos en una pared enorme, refutaba argumentos de la providencia como aquella que hizo la realidad, porque es común, el estoicismo, como decía Ino, también tiene una idea así de que la realidad está ordenada, pero ellos creían que había una razón universal, creo, que organizaba todas las cosas, y al parecer todos actuaban según lo que esta razón quería, a excepción a veces de los hombres, porque nosotros como humanos tenemos razón,
que es semejante a esa razón universal que está por allá, y podemos compaginarla con esta razón de tal modo que sean como una sola y hagamos lo que esta razón universal quiere que hagamos, o podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, que puede ser algo bien distinto de lo que quiere esta razón universal para nosotros. Entonces, para el estoicismo, creo, hasta donde sé, porque tampoco he oído mucho, pues la realidad sí está organizada de una manera pues muy ordenada, muy bella quizá, en la que todo está planeado hasta el más mínimo detalle. Pero el epicureísmo lo que dice es, bueno, nosotros decimos que los dioses tienen una materia semejante a la de nuestra alma, que como veíamos era la más fina y sutil de todas las materias que existen, más corrediza, que siempre está cambiando. Y entonces, si vemos que algo muy sutil, como el viento o cualquier otra cosa, no puede construir una casa, y pues los dioses vienen a tener una materia muy sutil, más sutil incluso que la de los vientos, no es posible ni siquiera que nos toquen, o que toquen ladrillos y que se pongan a construir, sino que siempre están nada más cambiando y existiendo felizmente en el mundo en que vivan. Entonces dicen, según nuestra definición, no es posible que los dioses hagan algo aquí con nosotros, que intervengan en nuestros asuntos. Pero además dicen, hay algunos que mencionan que los dioses querían lo mejor para nosotros y que entonces quisieron hacer un mundo muy bueno para nosotros y después nos metieron. Pero los epicúreos dicen, oye, pues eso es antes de que existieran los humanos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que los dioses tenían noticia de los humanos? ¿Cómo es que los dioses sabían qué era lo humano y qué era lo mejor para el humano si no existía ni siquiera? No, pues, quién sabe. Entonces el epicúreo dice, no, pues no es posible, creo, que un dios lo haga. ¿Y para qué lo haría? Sería un dios benévolo, pero si es benévolo, pues se va a meter en asuntos que quizá después le van a traer preocupación, ¿no? Porque a pesar de que hizo su mundo lo más perfecto posible, vemos que hay guerras, que hay tornados, que nos matan, y quizá pues no le salió tan bien como esperaba. Entonces, eso puede que le traiga preocupación a él como creador, y creemos los dioses son unos seres que existen muy felizmente, y pues no quisieran meterse en estos asuntos. Entonces, no creemos que nos hayan hecho los dioses, decían los epicúreos, o al menos en el muro de Diógenes de Nuanda se menciona esto. Y tenían más, creo, pero ellos no rechazan como tal a la divinidad, les digo, sino solo ese papel de unos que intervienen acá para con nosotros. Y estaba padre, porque lo llevaban a cuestiones incluso más políticas o de justicia, podríamos decir, porque decían que a veces la gente, con solo orar y pedirle a Dios que lo salve, pues puede que ya se sienta después como que, ya estoy purificado, a pesar de haber hecho el asesinato que hice o algo así, ¿sabes? Entonces, los epicúreos, según, creen que la gente, pues a veces se agarra de estas ideas religiosas para, pues, intentar, justificarse de sus acciones y decir, no, es que fue la tentación, pero ya estoy purificado, y después volver a caer, pero nada más ir a confesarse quizá. Pero el epicúreo dirá, si es que la gente llega a creer estas ideas que nosotros promulgamos, puede ser posible que esta gente que hace cosas dañinas, perjudiciales, delitos, se sienta mal a pesar de orar, porque sabrá que los dioses no van a intervenir y no lo van a escuchar. Entonces puede que ellos se sientan mucho peor en su propia mente que de lo que se sentirían si sintieran el perdón de alguien que es nuestro papá, nuestro creador, algo así. Entonces, creían que no lo hacían con la intención de aturdir a los malos o a los delincuentes, pero creían que era una consecuencia que se iba a derivar de su concepción de la divinidad, de que pues se iban a sentir más perdidos y más solos todos. Entonces, ellos creen que pues uno debe hacer lo que le parezca más justo, lo que sea justo según el Estado, y actuar conforme a ello. Emily también sugerirá que una de las cosas que debemos hacer es hacer lo mejor posible. Emily lo que sugerirá será tratar de hacer lo mejor posible a la sociedad siempre, puesto que lo que hagamos de bien a la sociedad se va a terminar recayendo en nosotros, puesto que somos miembros de la sociedad misma. Entonces, además de hacerlo bien, dice ella, debemos de saber lo que estamos haciendo y no hacerlo por mero prejuicio. Hay leyes como las del decoro, las buenas costumbres, el saludar, ser cortés, que uno podría decir, bueno, eso es prejuicio, ¿no? Porque si le preguntamos a alguien por qué es cortés, pues no va a saber por qué responder, y hace rato dijimos, aquello que no se sostiene argumentativamente termina siendo un error y algo perjudicial. Y Emily dice,
no, pero es que es simplemente una verdad que está dentro de los humanos, porque nosotros vamos época tras época, no lo menciona, pero implícitamente uno puede darse cuenta de esto. Uno va época a época y ve que siempre hay cierto tipo de convenciones, que nosotros nos juntamos en grupos y siempre establecemos como que estas leyes y nos funciona el ser cortés para con el otro. El epicurio sostendrá algo así. La sociedad es una que surgió a partir de la formación del mundo, de la formación de los seres vivos, y con el paulatino desarrollo del mundo y de los seres humanos, pues ven que a lo mejor pueden juntarse en grupos pequeños en lugar de estarse, no sé, robando de pueblos en pueblos o masacrando mujeres, y ellos tienen esa concepción de que según antes estaban dispersos los humanos y como pareciera, está chido esto, ser semejante a las ideas de este Locke o de Rousseau o de Hobbes sobre el estado de guerra natural, porque ellos plantean que antes parecía ser como que todos estaban contra todos, después se empezaron a juntar, las relaciones sexuales ya no se daban tanto como por violaciones o intentos de depredación de uno sobre otro, sino que ya eran un poco más amistosos, y a partir de esas primeras uniones de parejas en que se formaba una amistad, uno empezaba a sentir ternura por sus hijos y también por su pareja y ya no sentía tanta violencia como antes sí, o tanto impulso, o si lo sentía, quizás se reprimía un tanto más de hacerlo porque amaba a sus pequeños. Entonces dicen, parece ser que con el matrimonio primitivo, es como la gente se empieza a enlazar amistosamente y después en grandes grupos establecen leyes y así ellos creen, la ley es algo que se instaura y que no está dado por un Dios tampoco, y que no está dado a la naturaleza. Entonces se instauran leyes, y las leyes que deberían instaurarse, según ellos, son las leyes que nos procurarían vivir de la manera más tranquila y bien posible. No que nos den banquetes los estados ni nada, sino que hagan lo mejor posible que la gente viva tranquila. Y en un fragmento Epicuro dice algo así que el sabio ocupa leyes no para saber cómo actuar, sino para sentirse tranquilo, puesto que los demás no lo molestarán, no corrompiendo esas leyes. Entonces, para ellos, pues actuar conforme a las leyes y conforme a lo que uno cree que es lo justo es lo que va a hacer que uno se sienta mejor. Y Emily lo menciona no tanto por este lado de esta idea de cómo surge la sociedad. Ella no menciona esto, es una idea de los epicúreos que expone Lucrecio. Allá. Emily lo que dirá es que si uno se la pasa día tras día cambiando de ideas, haciendo algo distinto a lo de ayer, uno va a confundirse y ya no va a saber bien qué hacer a futuro. Entonces ella menciona, es mejor saber qué hacer que por qué estás haciendo lo que estás haciendo, tener una identidad y pues ser consciente de todo esto y pues actuar conforme a un plan. Y así uno será más feliz. Uno puede, según ella, dar con la felicidad, pero a lo mejor en su vejez, después de haber experimentado un montón de cosas catastróficas. Pero si uno reflexiona y hace planes de conducta, planes de acción, dice ella que uno dará con la felicidad mucho más a más temprana edad que a la de la vejez. Entonces, pues da un papel también primordial a la razón, como los epicúreos, incluso en el actuar moral y no solo en el desenvolvimiento científico. Entonces, pues puede ir por ahí la idea del compás y de la esfera, en que siempre están como que intentando racionalizar todo. Y por todo, me refiero a todo, en ese libro se exponen un montón de cosas, explicación de cosas de la luz, de las imágenes. Ellos incluso usan un argumento, un tanto curioso, muy práctico me parece, que dicen, nosotros sabemos que emitimos imágenes porque si ponemos un espejo enfrente de nosotros nos va a dar una imagen de lo que nosotros somos. De tal modo que lo que pasa es que las imágenes que desprendemos de nosotros rebotan con el espejo, así como decimos que rebotan los átomos al chocar unos con otros y vienen a dar a nuestra vista otra vez. De modo que es por eso por lo que podemos vernos en el espejo, y el espejo también nos dice que pues soltamos imágenes de nosotros. Y dan explicaciones de que si el espejo es de esta forma, vamos a ver una imagen de esta forma. Si es de esta otra, nos vamos a ver como que estamos así, mi mano derecha es mi mano izquierda, mi izquierda es mi derecha, no sé si les pasa a veces en los espejos o en las cámaras. Entonces, ellos intentan dar una explicación de todo lo que existe en la realidad y siempre de una manera pues muy racional y siguiendo métodos, como el de la analogía, les digo. Lo que nos funciona para este entorno inmediato puede que nos funcione para ese entorno allá más lejano. Entonces, pues sí, son muy
tercos en estar busque y busque datos racionales. Y pues creo que ya es todo lo que les podría decir. Estaba viendo esto, ya no me acordaba. Hay una relación que se puede hacer entre Blaise Pascal y Emily también. Y es una muy mínima porque tampoco están muy juntos. Voltaire, de hecho, tiene unas cartas en las que comenta textos de Pascal. Y Pascal es un autor que habla de textos judio-cristianos, creo que es. Los intenta comentar, intenta hacer una filosofía a partir de ello. Pero está, al parecer, según Voltaire, cargada de prejuicios. Como de que el universo es uno en el que hay muchas cosas que son gigantescas, majestuosas, y nosotros entre todas ellas somos una cosita muy mínima y pequeña que no vale nada a diferencia de todo esto. Por lo que, qué feo, ¿no? Que nos sintamos así. Y ya pareciera ser una serie de lamentaciones las que tiene Pascal, aunque tienen otras ideas interesantes para conseguir la felicidad de él también. Voltaire critica estos puntos, pero lo que podemos relacionar de él con esta Emily es lo del juego, porque Pascal menciona que la gente pareciera ir a los juegos por ese temor de perder lo que tiene o esa esperanza de ganar algo y que lo haga mejor. Y él lo demuestra diciendo, si tú le dices a alguien que va a apuestas, que le vas a dar dinero a pesar de que no gane y una buena cantidad de dinero, pronto se va a aburrir en las apuestas. Y dice, yo lo veo en la práctica cotidiana. No, bueno, no menciona, creo, eso, de que lo vea en la práctica cotidiana, pero puede ser el caso, creo yo, de que él, que era alguien, creo, que de joven estaba entusiasmado por ir a estas reuniones entre amigos, en que se apostaba también, creo yo que a lo mejor ahí alguna vez percibió esto, y pues mencionaba eso, si a una persona le quitas como eso que le daba incertidumbre, asegurándoselo, ya no va a sentirse emocionado en el juego. Entonces, a lo mejor de ahí Emily sacó estas ideas del juego y del amor, no sé, pero se me hizo interesante de comentar también. Y pues creo que es todo lo que les podría mencionar. Les digo, no es como tener una epicuria Emily, pero sí se podría enmarcar dentro perdón, dentro del hedonismo. Y no me atrevería como tal a decir que es una epicuria por ese salto que ella sí da al amor que Lucrecio no, que es el de buscar estar con una pareja y quizás hasta estar con varias si es que se rompe la relación con una y luego con otra, por darse uno a sí mismo esa satisfacción de estar enamorado. Aunque hay varios que estaban casados entre los epicúreos, no era como que de ley que uno no tuviera que estar casado. Lucrecio mismo dice que se puede dar el matrimonio entre epicúreos, pero va a ser uno más enlazado por amistad que por no sé, una excitación constante de día con día. Pero Emily pues sí se atreve a esto, de sugerirlo como lo más primordial e importante. Mientras los epicúreos no, lo ven quizá como algo que pueden explicar, justo como el árbol o el espejo a lo mejor, y no le dan mucha importancia pues, más que para tranquilizar al alma de uno, quitándole los prejuicios que hay de por medio en el amor. Entonces es eso, ya es todo yo creo. ¿Tienen alguna duda o comentario? Te veo con ganas, Gonzalo. ¿No? Bueno, pues ya es todo. De hecho, ya hay que irnos, que ya se hizo tarde, fíjense. Tenemos la constancia, Alberto. No, hombre.